candidatas compuestas. Muy similar, un poco, si podemos revisarlo, en el ejemplo anterior, donde teníamos en una tabla, prácticamente estaba conformada por claves compuestas, ¿cierto? Entonces, en la situación donde se superpongan estas claves, que un atributo es común a dos claves candidatas, entonces es donde se aplica este proceso. O sea que podemos estar iterando como en el ejemplo anterior, nuevamente con lo que era la tabla de colores, y no necesariamente estamos pasando a una cuarta forma normal, seguimos en una tercera forma normal elaborada, ¿no? Un ejemplo sería esta tabla de unidades por proveedor. Visualizamos aquí que tenemos dos proveedores, ¿cierto? Pero tenemos diversos artículos y diversas unidades. Entonces, después de aplicar los procesos, la Voice Code lo que nos sugiere es tener entonces una tabla de proveedores, ¿cierto? Para poder tener aquí la clave compuesta de unidades, donde va a estar el proveedor, o sea, el código del proveedor, el artículo y las cantidades de unidades. Una cuarta forma normal se aplica dependiendo de los datos, por eso les comentaba, o sea, depende mucho de el ejercicio que se tenga. Lo que busca la cuarta forma normal es separar las dependencias multivaluadas. ¿Qué son campos multivaluados? Son campos que son dependientes directamente de la clave principal, pero fíjense que puede tener varios valores dependiendo del tipo de información. Entonces, la idea es mantenerlos de manera independiente para un buen diseño de la base de datos. La cuarta forma normal se aplicaría después de la Voice Code. Entonces, si vemos esta tabla, en cierta forma está compacta desde el punto de vista que tengo los diferentes maestros, pero como tengo una asociación de los contactos, porque puedo tener un correo, un diferente teléfono, entonces puede que esta información me genere esa duplicidad, por ejemplo, como vemos acá, del maestro Luisa Flores, que tiene dos teléfonos de contacto. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Bueno, podría tener entonces una tabla de mis docentes, ¿cierto? Que tengo 3 en este caso, y podría tener entonces diferentes tipos de contacto. Entonces tengo el ID del teléfono y el tipo de teléfono, ya sea de su casa, trabajo, celular, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo identificado entonces los docentes con los tipos de ID y el número de contacto como tal. Y lo mismo para el correo, ¿cierto? Puedo tener aquí entonces los profesores y los diferentes tipos de email, si pueden que tengan varios. Y fíjense que acá esto podría seguirle aplicando una separación con lo que son las direcciones, porque puede tener dirección de trabajo o dirección de oficina, o de domicilio, mejor dicho, de su casa. Entonces acá yo podría separar esto aún más, porque la dirección tiene un poco la misma modalidad de lo que sería un teléfono de contacto. ¿Listo? La quinta forma normal es un dato más elaborado, o sea, un problema, mejor dicho, más elaborado, donde la normalización se diseña para eliminar redundancias en base a datos relacionales que tienen hechos y restricciones externas también en campos multivalores, ¿cierto? Y se utiliza para aislar semánticamente lo que son esas relaciones. La quinta forma normal se conoce como una forma de proyección unión. La tabla se dice que está en quinta forma normal cuando, además de estar en cuarta, cada dependencia de unión, o sea, de join, implica o está relacionada por claves candidatas. ¿Esto a qué se refiere? Fíjense este problema que existe acá,
del lado izquierdo, ¿cierto? Tengo la tabla donde puedo tener diferentes profesionales. Tengo esos profesionales están asociados con diferentes proveedores de seguros, aseguradoras, ¿cierto? Y cada uno de ellos atiende una condición en particular, una enfermedad, una patología, pues. Entonces, bueno, tenemos aquí que son psiquiatras que pueden ofrecer un tratamiento reembolsable, perdón, a los pacientes que sufren una condición dada y que son y los cuales están asegurados por la compañía específica. ¿Listo? La tabla también será válida y cumplirá la quinta forma normal si existe una regla dada por el escenario real que se requiere representar, que por ejemplo limita la relación contractual de un doctor con un asegurador a no dar el servicio para una condición concreta. Esto lo vivimos nosotros todos los días, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el doctor James solamente puede atender los casos de ansiedad en la aseguradora X, ¿cierto? Piense que si él está, los casos de ansiedad, por ejemplo, llega un paciente que tiene diagnóstico de ansiedad, él solamente puede tener este tratamiento en la aseguradora Helco, ¿cierto? Que le da opciones con el doctor James o con el doctor Lowenstein. Si él está afiliado a Friendly Care o a Victoria Life, no puede ofrecer, Friendly Care sí, perdón. A Victoria Life no puede acceder a ese servicio, ¿cierto? Lo mismo entonces para depresión. Depresión solamente está con Helco y solamente Helco. Si él pertenece a Friendly Care o a la otra, nada. Si él toma una cita solamente para depresión, para OCD, por ejemplo, lo puede hacer nada más con el doctor Kendrick. Y si está afiliado a Friendly Care, miren que los demás no. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros este problema a nivel de base de datos? Bueno, tenemos que entonces tener una tabla de psiquiatra por condición, ¿cierto? Porque cada uno es particular. Entonces colocamos aquí toda la lista de los profesionales con las condiciones que atienden. Tengo una lista de psiquiatra por aseguradora porque son diferentes. Si yo quiero mantener la regla de que un paciente solamente puede ser atendido por un doctor, tengo que ver a qué aseguradora pertenece. Y tengo entonces que tener las patologías o condiciones por aseguradora. Entonces, como vemos, es un poco compleja la información porque viene dada acá las reglas, no solamente los datos, sino también las condiciones que me dan desde el punto de vista de cómo opera el sistema. Entonces, de esta forma, yo puedo resolver como que, por ejemplo, esa situación. Listo. Con esto creo que ya cubrimos el material, ¿sí? Hasta acá. Si hay alguna duda, lo pueden presentar, lo pueden plantear. Acá en el chat estoy visualizando que ya estaba el equipo 3 listo, si no me equivoco, o el 5. Sí, profe, el 3, estamos menos. Sí, profe, el 3. Perfecto, listo, ya estaba viendo la vista completa. Entonces vamos en este orden, equipo 3, después el equipo 1, y después el equipo 5, listo. Dejo de compartir. Ventanita. Listo, entonces adelante por favor el equipo 3, pueden compartir pantalla. Listo, profe, ya voy a compartir la pantalla. Listo, profe. Y ahí pueden observar la pantalla. Sí, compañera. Sí, adelante. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por Milton Andrés Girando Rodas,
mi persona Carolina Giraldo, Gustavo Alexis Henao, Dylan Steven Guarnizo y Luis Fernando Góez. A nosotros nos tocó el ejercicio número 7, que es sobre la biblioteca. Nos dieron una base de datos de una biblioteca donde debíamos aplicar las reglas de normalización hasta la tercera forma normal. La bitácora de préstamo tiene como campos el código del libro, el título, el autor, la editorial, el nombre del lector y la fecha de vencimiento. Bueno, aquí podemos observar que no cumple el requisito de la primera forma normal porque tiene campos atómicos, que quiere decir que no se pueden subdividir. Por ejemplo, el campo del nombre del lector se puede descomponer con los apellidos paternos, maternos, tal como vamos a mostrar en la siguiente tabla. Carolina quedó como en silencio, ¿no? O no sé si estaba revisando otra cosa. No, profe, ya uno de mis compañeros va a seguir con la primera forma Perfecto. normal. Bueno, si quieres sigo yo. Profe, bueno, ahí sí como decía la compañera, pues lo que hicimos fue que la atomicidad de los campos, también pues como se vio en la anterior, había unos grupos repetidos, lo que era pues como el autor y la editorial, que tenemos como a Murray, Spiegel y McGraw-Hill, y también también con el tema de por este lado de los nombres del lector. Era este que está por acá abajo, que era García Roque Luis. Entonces lo que hacemos, si querés ahí pasa, porfa, Caro. Es la subdivisión de esos, dividimos como ese grupo entre libros y lector, en donde, como vemos, también lo que hacemos es agregarle ya como una primariquía a la tabla de lector para así tener como un identificador principal pues para esta tabla. Ya puedes continuar. No sé si otro compañero puede explicar esa, o si de pronto Guarnizo está ahí. Sí, sí. Dale. Dale, Milton. Gracias, compañero. Aquí en la segunda. ¿Aló? También escucho. Sí, se oye, Milton. Muchas gracias. Sí, lo escuchamos. Recordemos que también para trabajar con la segunda forma normal, la tabla debe estar en la primera forma normal. Ese es el primer requisito para que podamos proseguir con la segunda forma normal. Y que cada columna que no sea parte de la clave primaria debe depender funcionalmente solo de la clave primaria. Esto significa que una tabla debe dividirse en múltiples tablas si existen columnas que no dependen completamente de la clave primaria. Por ejemplo, como aparece en la segunda tabla que podemos apreciar ahí. ¿Me escucharon, compañeros? Qué pena. Caro, pasa para la otra, por favor. Listo, Gustavo. Bueno, para la tercera forma normal, la relación debe estar en segunda forma normal y además los atributos no clave deben ser mutuamente independientes y pues dependientes por completo de la clave primaria. También recordemos que dijimos que esto significa que las columnas en la tabla deben de contener solamente información sobre la entidad definida de una sola cosa, pues en este caso de la clave primaria. Entonces,
En nuestro ejemplo, pues en segunda forma normal, en la primera tabla se conserva la información acerca de los libros, autores y editoriales, entonces por ende debemos de crear pues una nueva tabla para satisfacer como los requisitos en la tercera forma normal. Entonces ya acá separamos como tal cada una de las tablas que son entonces libro editorial, autores, libro, editorial, editorial autor, lector y préstamo. Listo, profe. Ahí me corrigen, o no estuve pendiente o los mezclé, pero escuché a Carolina, Milton, Luis Fernando y Dylan. Sí, profe. No, yo no he hablado, por favor. Profe, Y Gustavo. Gustavo Alexis. Y el último. Ok. Eso sí, se me pasó ahí entonces a anotar. Bueno, chicos, buen trabajo, buena presentación. Estaba revisando el modelo que les quedó al final. Entonces, les agradezco me envíen ahí por correo, por favor, lo que desarrollaron, por favor. ¿Listo? Claro que sí, Sí, profe, profe. muchas gracias, profe. A ustedes. Seguiríamos con el grupo 1. Sí, profe, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sandra. Sí, Muy bien, permítame, ya presento. Mientras el equipo 1 se prepara, queda ahí en stand-by el grupo 3. No, ok, perdón, está repetida. Profe, Grupo 5. profe, qué ¿Sí? pena, yo Lista, había profe. puesto el grupo 3, pero era el grupo 4, entonces nosotros somos los terceros para exponer. Ah, ok, por eso vi ahí la repetición. Sí, qué pena, ahí me equivoqué, qué pena. Entonces, sigue después del grupo 1, Grupo sigue el 4, equipo 4. Perfecto. Y así después es. sería el 5. Ajá. Muy bien, me informan si están viendo mi pantalla. Sí, se visualiza. sí, Sandra, ahí se ve. Muy bien, muy buenos días para todos. Bueno, nosotros no somos el grupo 1, nos tocó el ejercicio número 4. Estamos integrados por Juan Gonzalo Arroyave Múnera, Santiago Betancur Cardona, Diego Alejandro Bustamante Ceballos, Víctor Guillermo David Gallego y mi persona Sandra Mildrey Castañeda Ruiz. Bueno, a nosotros nos tocó este ejercicio, que es una empresa de envíos de mercancía, ¿cierto? Donde todos estos son los atributos que tiene pues el ejercicio. Le cedo la palabra a mi compañero Santiago. Listo, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Santi. Listo, perfecto. Entonces, esta base de datos sin normalizar, como la estamos viendo, es una base que podemos decir que es un proceso de un archivo plano, algo que alguien pudo haber complementado en un Excel, y empezamos a ver algunas redundancias en información, como por ejemplo, ciudades. Tenemos ciudades de origen, ciudades de destino, tenemos también direcciones de origen, direcciones de destino, tenemos diferentes números de teléfono, que todo eso nos lleva a entender que es una base que no está ni siquiera en su primera forma normal, que es una base de datos que simplemente está en archivo plano y no está cumpliendo con los parámetros de la primera forma normal. ¿Cuáles son estos? Que todos los atributos deben ser atómicos y todos estos elementos deben ser del dominio y indivisibles, o sea que no los podemos atomizar más, deben estar totalmente divididos. Los campos deben tener clave, pero esa clave debe identificarse y no deben tener con otros elementos una dependencia funcional, tampoco lo tiene. Debe existir independencia, vemos que no existe independencia, por ahí se repiten ciudades, se repiten direcciones, inclusive se podrían repetir diferentes procesos, que hace que sea un poco más difícil de definir. Entonces, a ese caso vamos a aplicar lo que es la primera forma normal, que es aplicar relaciones no a una forma completa, sino a una forma de ir dejando esa redundancia, a una forma
de ir dejando esos procesos como están actualmente. Entonces lo primero que tenemos es asegurarnos que las columnas son todas del mismo registro, que todos los campos no se consideran claves y que los campos deben ser tales que estén ordenados con los registros y en columnas. Allí, la primera forma normal, como lo estamos viendo en pantalla, hace un reordenamiento. Lo primero que empezamos a identificar es que se empiezan a generar, por ejemplo, campos destino, y el destino entonces ya tiene una clave primaria. En el destino entonces tiene una dirección, tiene un teléfono, pero aún estamos viendo que ya aunque todos tienen dependencia del destino, estamos viendo que está totalmente normalizada. ¿Por qué? Porque si vamos a la tabla de origen se repiten datos. Está, por ejemplo, dirección de destino, o de origen, perdón, número de teléfono de origen, inclusive celular de origen, que esto, si lo vamos llevando a cotación, podemos ver que podría seguirse normalizando. ¿Pero por qué está en primera forma normal? Porque ya empieza a tener atributos y claves primarias de temas independientes. Un tema es la guía, otro tema es la tabla de origen, otro tema es la tabla de destino, y también hay otras dos tablas que no alcanzamos a ver totalmente, pero están en la siguiente diapositiva, que son la tabla paquete o flete o pedido, podemos llamarla de cualquier tipo, y la tabla ciudad. Desde aquí empezamos a atomizar las ciudades, y si lo recordamos con el ejemplo anterior, donde estaba la base sin normalizar, por allá se repetía Medellín 3 veces, Bogotá 3 veces, y se empezaron a repetir muchos temas. En este caso ya no está tanto esa repetición. Por lo tanto, podemos decir que estamos llegando a la primera forma normal, pero que esta forma normal no es la forma final, que solo es el primer paso para continuar con la segunda, tercera forma normal, que es hacia donde vamos a ir. Entonces, Ahora le doy paso a nuestro compañero Juan. Bueno, muy buenos días para todos. Les cuento pues que para pasar a la segunda forma normal, lo que hacemos es revisar las dependencias funcionales, ¿cierto? Que todos los campos de nuestra tabla tengan una dependencia funcional a nuestra primary key. Para esto también nos centramos en que como nuestro problema es una empresa de mensajería y nuestros datos importantes son las direcciones, se creó una tabla nueva, que es la tabla de dirección, que simplemente tiene el detalle de la dirección y una llave foránea a la ciudad. Si vemos el contenido, pues la estructura del resto de las tablas, ya encontramos que la regla se cumple, que la dependencia funcional está de cada atributo es determinado por la PK, ¿cierto? Y nos pasó algo muy curioso haciendo el ejercicio, y es que cuando pasamos a la segunda forma normal y empezamos a hablar la tercera forma normal, nos dimos cuenta de que ya se cumplía. O sea, pasando a la segunda forma normal en nuestro ejercicio, de una vez quedó en tercera, porque la tercera forma normal lo que nos dice que está en segunda y que no haya dependencias funcionales no determinadas por la PK, es decir, que no haya dependencias funcionales donde el determinante no sea la PK, y en nuestras tablas eso se cumple. Entonces eso sería todo por la segunda y la tercera forma normal. Ahí quedarían listas. Muy bien, ahora le doy paso a nuestro compañero Víctor, que nos va a explicar el diagrama. Muy buenos días. Bueno, continuamos pues con esto del diagrama. Vemos que, por ejemplo, tenemos 6 tablas, las cuales comienzan pues, tiene una guía, cada una tiene su respectiva primary key y sus respectivas llaves foráneas y también sus respectivos campos. Vemos, por ejemplo, que en la guía, digamos que llegan pues los paquetes, están los paquetes, entonces ellos tienen que trazar como una ruta, entonces lo distribuyen a la dirección, de la dirección miran a qué ciudad se debe dirigir el paquete o debe llegar al cliente pues en esa ciudad, entonces ya se ve, en esa ciudad hay unas direcciones y debe tener un origen que fue de donde llegó el paquete y un destino a donde se va a dirigir. Ya, continuamos con el siguiente compañero. Ahora le doy paso a nuestro compañero Diego.
Pues bueno, resumiendo pues lo que se hizo en general, pues tenemos normalmente que los objetivos de esta normalización nos llevaron a lo siguiente. Pues primeramente, como lo dijo mi compañero Santiago, al realizar la primera forma normal se lograron corregir datos duplicados, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta que cuando pasamos a la segunda forma, también teníamos algunas tablas que tenían esta atomicidad, ¿cierto? Esto se logró corregir con la tercera forma. Vimos también que pues la división de las llaves, como el profesor nos lo ha estado inculcando tanto, es demasiado importante porque vemos que las dependencias se generan a través de estas claves. Bueno, evitamos creación y actualización de relaciones y dependencias no deseadas entre datos. Esto lo vimos con la creación de esta nueva, pues la tabla de dirección, que pues como vimos se centró más o menos en la localización. Esto, como nos dijo Santiago, puede ser más o menos un archivo plano, un archivo de Excel que pues no definitivamente traía las relaciones, pero logramos identificar esto. Bueno, logramos, pues, no podemos decir que optimizar el espacio porque no tenemos como el query como tal de ejecución de la base de datos para ver cómo funcionan las consultas y los procesos, pero logramos visualizar esto. Y por último, facilitamos el acceso de interpretación de los datos, que pues pudimos observar que principalmente una empresa de envíos, lo principal siempre debe ser la localización y el código del paquete. En resumidas cuentas, esto fue lo que realizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, compañeros. Esto sería toda nuestra exposición. Excelente, muy buen desempeño. Buena exposición también de toda la situación problema. Les encargo ahí también que me envíen por favor el correo, Claro que sí, profesor, ya se la envió. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe y compañeros. Bueno, sigue el equipo 3, que en realidad era 4. Listo. Ok. El equipo 4, por favor. Sí, señor. Bueno, Y ahí se el compañero. preparan después 5 y después 2. Buenos días. ¿Qué pantalla están viendo? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ahí ya estamos viendo la diapositiva. Sí, ya se visualiza. Listo, compañeros, buenos días. Y bueno, los integrantes del equipo son Juan Felipe Jaramillo, David López, mi persona y Jorman Martínez, ¿cierto? Bueno, yo les voy a explicar como tal la normalización. Pues decidimos pues que yo voy a explicar, al final va a explicar el compañero David lo de las relaciones, ¿cierto? Entonces pasemos ahí, Jorman. Listo. Entonces la tabla que nos tocó es la tabla de factura de compra-venta, que se compone de número de factura, que viene siendo la primary key, fecha de la factura, nombre del cliente, dirección del cliente, NID del cliente, ciudad del cliente, teléfono del cliente, categoría de producto, código del producto, descripción del producto, valor unitario del producto y la cantidad del producto que compra el cliente, ¿cierto? Aquí podemos ver pues, la tabla sin normalizar. Bueno, entonces al pasarla a la tabla a la primera forma normal, lo que nos indica es, digamos, que tratar de eliminar los grupos repetidos. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Digamos que dividimos en dos tablas donde salieron la tabla factura y salió la tabla producto-factura. Como podemos ver, digamos que en la tabla factura vemos que cada registro ya pues sí, depende como tal de un número mismo de factura y lo mismo en producto-factura, ¿cierto? Ustedes nos pueden preguntar, bueno, ahí la 1003, la 10003, porque la vemos repetidas, pero corresponden a productos diferentes, ¿cierto? Esto se va a solucionar en la segunda forma normal, que es la que vamos a pasar. Entonces, la tabla factura, como pueden ver, ya quedó pues registrada y depende pues de una primary key. Entonces ya está en segunda forma normal. Vamos a organizar la tabla producto factura, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, ya que los campos categoría, descripción, valor unitario no dependen del número de factura en sí, sino de código de producto, ¿cierto? Entonces aquí es donde sale la tabla producto.
que como vemos, bueno, tiene su código de producto que se relaciona con producto factura, y ahí vemos pues como tal que ya no hay productos pues como repetidos, ¿cierto? Y ahí ya pasamos pues como tal a la tercera forma normal, que es la que nos indica que una, digamos que una columna no primary key o no PK debe no corresponda o no esté ligada a otra no PK, ¿cierto? Como podemos ver en la tabla clientes, estaba ID ciudad, no, estaba la ciudad, ¿cierto? La cual, digamos que no iba relacionado, no dependía del código del cliente o del NIP del cliente. Entonces, esta ciudad la podíamos sacar aparte, ¿cierto? En otra tablita. Entonces, ahí la dividimos, ¿cierto? Y también en la parte de producto vemos que categoría tampoco dependía del ID del producto como tal, entonces también decidimos sacarla aparte, ya que, como ahorita nos explicaba el profesor, si nosotros vamos a crear una nueva categoría, digamos que teníamos que crear, si la dejamos en producto, teníamos que crear un nuevo registro de producto y no es necesario, ¿cierto? Entonces sacamos categoría y le colocamos la foreign key en la tabla producto y así pues como tal arreglamos esa parte en la tercera forma normal. Entonces ya aquí vemos que queda la tabla cliente, ¿cierto? Con una foreign key de ID ciudad, la tabla factura, que ya va relacionada con cliente, ¿cierto? Y la tabla ciudad, la tabla producto factura, que va relacionada con el código de producto, y la tabla producto y categoría, ¿cierto? Estas relaciones ya nos las va a explicar el compañero David. Buenos días, ¿me escuchan? Parce, Hola. sí te escuchamos. Sí, te Sí, ahí lo escuchamos. escuchamos. Listo. Tenemos la tabla ciudad cliente, donde el cliente pertenece a una ciudad y la relación es de uno a muchos. Tenemos también la tabla factura, que incluye que la factura tiene el NID del cliente y la relación también es de uno a muchos. Entre la tabla factura y la tabla producto es una relación de muchos a muchos, entonces por eso creamos la tabla intermedia, donde el producto factura es una relación de uno a muchos con la tabla factura y donde el producto factura con producto es una relación de uno a muchos. Y por último, el producto que tiene una categoría también es una relación de uno a muchos. Listo, compañeros, no sé si tienen alguna duda. Ese sería nuestro problema. Muy bien, Abraham, solamente me aclaras, solamente te escuché a vos y a David. Ah, sí, pues fue pues, decisión del equipo, entre todos dijimos que íbamos a exponer nosotros, igual en el trabajo lo desarrollamos todos. Pero Dale, sí, sí. perfecto. No, yo era para tomar ahí la asistencia por si no estaban acá. Ok. No sé, aquí Sí, estamos esa, todos. igual ahí están los compañeros. Estas son para generarla para todos, pues, estas son las ocasiones en las que yo no paso lista, pero si hay un equipo que falta un integrante en una evaluación o en un examen, ahí sí ya consta la inasistencia. Por lo menos esa es mi forma de ser, no siempre me levanto con la escuelita ahí de por medio. Listo, entonces dale. Gracias ahí, muchachos. Me regalan porfa ahí al correo la presentación, por favor. Listo. Listo, yo te la envío, profe. El trabajo. Seguimos con el equipo 5, ¿cierto? Si mal no. Así es, Ahí en el profe. chat. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor, compañeros? Buenos días. Hola, buen día, Laura. ¿Ya se visualiza? Listo. Entonces, comencemos. Bueno, en este equipo número 5 hacemos parte Menarriaga Junifer, Monsalve Ríos Juan Pablo, Muñoz Arboleda Juan Pablo y mi persona Mejía Serna Laura, ¿cierto? Entonces, inicialmente nos tocó el ejercicio número 8,
que es sobre tal como títulos de películas y como la descripción de todos ellos. Bueno, principalmente para la normalización de estas tablas, en este caso, se debe de identificar que cada uno de estos campos corresponde al mismo tipo de dato. Vamos a llegar a un punto en la exposición de que vamos a visualizar que estos datos no estén duplicados. No pueden haber dos filas iguales que hagan como la misma descripción de como tal de los registros y de identificar que cada tabla tiene su nombre debidamente. Entonces, para esta primera forma de normalización, se deben de identificar estos grupos repetitivos dentro de nuestro enunciado. Para cada uno de estos grupos repetitivos se debe de crear una tabla por separado con el fin de que sea diciente y de que sea y que corresponda con su descripción y objetivo con nombre de la tabla, perdón. Y se debe identificar para cada uno de estos una clave primaria, es decir, la clave principal, en la que va a ser identificadora para cada uno de estos registros y poderlas visualizar dentro de las tablas, ¿cierto? Entonces, acá inicialmente podemos ver en el enunciado que para el actor se repiten algunos, hay duplicidad de datos, así que se busca separar como tal este actor en una tabla, diferenciando pues a qué títulos pertenece, porque como sabemos es una relación muchos a muchos, tanto puede tener un título gran cantidad de actores, como un actor puede participar dentro de varios títulos. También sacaríamos una para esa dirección de estudio, porque tiene duplicidad. Entonces vamos a ver el proceso de cómo debe de quedar. Acá se ve ya aplicada la primera forma. Como pueden ver, sacamos una tabla con su nombre estudio, con ese identificador, el nombre y dirección. Y para actor también se sacó su debida tabla con los identificadores y la clave como tal foránea que hace referencia acá. Como podemos ver, la vemos presente tanto el estudio al que hace referencia cada registro y la película, ve, perdón, y el actor como tal al que pertenece la película. Entonces, acá podemos ver que se puede seguir sacando porque acá también hay como tal una duplicidad. Entonces, ahí continuaríamos con la siguiente forma de normalización. Ahí doy paso al compañero Juniver. Buenos días, esta parte me toca a mí, Juan Pablo. Bueno, en la segunda forma de normalización, primero que todo debemos tenerla en la primera forma normal. Después de esto se deben crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros y se deben relacionar las diferentes tablas con sus llaves primarias y llaves foráneas. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo quedaría la segunda forma normal. ¿Puedes, por favor, pasar la etapa? Bueno, entonces en la segunda forma normal podemos ver cómo, por ejemplo, empezamos a relacionar las diferentes tablas. Por ejemplo, en el caso de estudio, vemos el estudio ID, que es el estudio que corresponde en este caso a Fox, a Disney y a MGM. Y vemos que este ID de estudio aparece en la tabla película, en la última columna, estudio ID. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la película Star Wars pertenece al estudio número 1, que sería Fox, el Mighty Ducks pertenece al estudio 2, que sería Disney, Ben Hur aparece con el estudio 3, que sería MGM, y pues, al estudio 1, que otra vez es Fox, pero con una película diferente, que en este caso es El Retorno del Jedi. Asimismo, podemos ver, por ejemplo, la tabla que se forma de la relación película-actor, que como es una relación muchos a muchos, pues crea una nueva tabla y vemos, por ejemplo, que la película con el actor con el cual se relaciona. Y de esta forma tendríamos básicamente la segunda forma normal. Ahora pasemos a la tercera.
Y si está hablando, está en mudo. Junifer, era Junifer, no. Si no estoy mal, damos paso con la compañera Jennifer. Sí. Era que tiene problemas de... Sí, ya sigue el compañero. Buenos días, compañeros. ¿Aló, ¿Qué me tal? Buen escuchan? día. Sí, adelante. Bueno, para la tercera forma normal, pues lo que se hace es, pues, primeramente, es tenerla en la segunda forma normal. Eliminar aquellos campos que no dependan de la clave primaria. Ahorita vemos cómo queda la distribución de las tablas. Ninguna tabla puede depender de una columna que no tenga la clave. Y no deben haber datos derivados. Aquí como explicación, pues podemos decir que nuestra tabla se encuentra en tercera forma normal, si previamente está en segunda forma normal y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva. Listo. Ahora vemos en las tablas cómo quedó dividido la parte tenemos la parte de la tabla estudio, donde tiene una relación, una clave foránea con la tabla dirección, está donde están las direcciones, ¿cierto? Tenemos también la tabla tipo, que es la clave foránea de la tabla película. También tenemos la tabla de dirección, que es la que está allá abajo. Y la tabla estudio también tiene la foreign key. La tabla película tiene la foreign key de la tabla estudio. Ya esa sería como la explicación de la tercera forma normal. Muchas gracias, Jennifer. Damos paso al compañero Juan Pablo. Acá podemos visualizar las otras dos tablas, las que ya existían anteriormente y la relación película-actor. Y acá continuamos con el compañero Juan Pablo, que nos va a explicar el modelo de clases. Muy buenos días. Pues básicamente este es el modelo entidad-relación, que básicamente es pues la forma que se organiza toda la información de las entidades que vamos a trabajar, en el cual se representan las entidades con sus atributos y las respectivas relaciones que tienen. Entonces aquí pues vemos la entidad película, que tiene pues tipo, tiene película actor, tiene actor, la entidad estudio y la entidad dirección. ¿Quieres continuar, Lau? Listo. Bueno, como podemos finalizar con esto, dejamos como tal las ventajas de esta normalización. La idea es que al normalizar esta tabla se van a evitar redundancia de datos, no van a haber problemas al momento de la actualización de datos en las tablas, como esta codependencia que tiene como las relaciones de los datos. Entonces, como ya todo va a estar desglosado como con su única responsabilidad y la relación que tiene que ir con la tabla que tenga que ir, se van a evitar pues como tal esta inconsistencia de datos y que va a proteger como tal la integridad de estos y va a ser modificable. Es decir, que estas bases de datos pueden ser expandibles y al momento de hacer esa modificabilidad no va a haber problema, entonces va a tener una gran escalabilidad al momento de nuevas como tal tablas. Entonces esto es como todo. No sé si hay alguna duda hasta el momento o damos por finalizada la presentación. Y ya sería eso. Yo sí tengo Muchas una gracias. dudita, porfa. ¿Me muestra, por favor, la Claro. tabla, la diapositiva donde están las tablas finales, las resultantes? Como fueron en dos. Aquí tenemos dos. Ah, perfecto. Sí, como quedó en dos ahí, me perdí un poquito ahí con respecto a este tipo, al Como tipo. eran tantas profes que salían, entonces tocó separarlas en diapositiva. Pero como tal, todas tienen la relación ahí. Está para estudio, el tipo de color
el tipo de película en la que está, color, la dirección y ya Y la tabla para el respectivo actor. eso, y me muestra ahorita la del tipo, perdón, la del diagrama. Ok, acá está. Es la misma cantidad, profe. Está como la principal de donde fue que desglosamos todo y ya las respectivas tabla relación y tipo, actor, dirección y estudio. Ah, ¿me explica el tipo cómo juega parte? Es que no visualizo. Veo los demás, pero con el tipo no me ubico. Inicialmente, profe, en el ejercicio se mencionaba que había un tipo de, como tal, que definía como a cada película. Se saca una Ajá. tabla con el fin de diferenciar en el momento de que ingrese en otro registro, como evitando esa duplicidad o ser como discientes y que cada tabla tenga su respectivo detalle. Si, por ejemplo, agregan un título y la hayan desarrollado en blanco y negro, entonces como para saber diferenciar y que salga como esa codependencia de datos. Perfecto. Para ver entonces otra vez la resultante Claro que sí. Esa. en la anterior. Por Listo. regreso nomás. La de donde están las 4. Así es. No ubico el tipo ID en la tabla películas. ¿Me No, que entiendes? ahí, profe, nos equivocamos y dice Ah, formato, el nombre es formato ID, pero esa hace referencia al tipo. Esta. ok. Ay, Eso perdón, era lo que me estaba vehículo. faltando. Esta. No, está bien. Total, uno puede llamar un campo diferente y Sí, es en donde el lo almacena. diagrama sí se ve, porque fíjate que cuando te vas al diagrama, si quieres, va al diagrama otra vez, ahí sí tiene la asociación, solamente que también lo llaman, Se duplicó el nombre, copy no se paste ahí mal hecho. visualiza, se ve ID Studio 2 veces en la tabla de película y no se ve Creo que fue acá la que se asociación. equivocó el nombre. Un Fue copy acá, paste profe, mal mírala. hecho, Él sí profe, hace sí. la Eso, relación, pero eso llega era lo aquí, que, como foráneados. esa era la parte que me estaba ahí, pero no, buena la explicación, buena ahí el detalle. Listo, equipo, buen trabajo, me regalan porfa al correo. Listo. Listo, profe. Muchas gracias a todos por la atención y feliz día. Y ya. Seguiría el equipo 2. Buenos días, voy a proyectar. Y buenos días. Listo. ¿Me confirman si pueden visualizar ya el contenido de...? Sí, ahí lo estamos visualizando ya, compañero. Listo. Bueno, Listo. entonces, Inicia. inicia. Sí, buenos días. Somos del grupo 2. El ejercicio 6 está conformado por Ale Franco, Jason García, David García y mi persona Osvaldo Fuentes. Continúa por. Nos tocó el ejercicio de matrículas de estudiantes, como en una academia, donde podemos ver que una tabla donde tenemos pues, redundancia de datos, que cuenta con un código de alumno, un nombre del alumno. Este alumno tiene relacionado una especialidad, un código del curso, el nombre del curso, el nombre del docente y la oficina en que se encuentra este docente. De igual manera, tienen asociados una sesión. Continúa, porfa. La primera forma normal, lo que busca es eliminar pues, los datos duplicados y crea unas nuevas tablas separadas por grupos de datos relacionados. En este caso, inicialmente identificamos una tabla de alumno y una tabla curso, donde separamos la tabla de alumno y eliminamos esos datos que están repetidos en esta tabla. Y en la tabla curso tenemos la relación que sería con el código de alumno. Continúa la siguiente, por favor, y le doy paso al siguiente compañero. Buenos días, bueno, acá vamos a ver la segunda forma normal, que se trata de eliminar los subgrupos de la base de datos y en múltiples filas, como podemos ver acá en la tabla de cursos, tenemos
Bueno, me vuelve a la diapositiva anterior, por favor. Listo. Acá lo que se hace es que se saca una tabla de cursos aparte. Esta tabla de cursos vemos que, digamos que se saca porque identificamos que código curso, nombre curso y nombre docente, bueno, depende, digamos, de la misma clave de curso, código de curso. Entonces, por eso se identifica que hay un subgrupo y se saca como en la tabla parte de cursos. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Listo, entonces acá tenemos alumno, ya tenemos alumno curso para relacionar de esta forma el alumno qué cursos tiene. Acá vemos pues que si hay algunos registros duplicados, pero es porque el alumno puede tener como varios cursos. Entonces, y tenemos que la parte de sección ya no, pues no depende directamente de curso, sino que es un campo como totalmente aparte. Entonces acá tendríamos como ya la parte de cursos identificados por el código de curso y también vemos que tiene como la oficina asociada que también depende como directamente del curso. Ya digamos en la tercera forma se pasaría como a eliminar los registros duplicados que tenemos acá. Pero acá por ahora pues se sacan como las subtablas que se encuentran. Entonces, si quieres pasar la tercera forma normal y el compañero nos va explicando cómo se va desglosando estas tablas, hasta tener como un modelo pues al final. Bueno, en nuestra tercera forma normal lo que hacemos es reducir la redundancia de los datos y aseguramos de que los datos estén bien estructurados y sean lo más precisos posibles. Y en donde establecemos de que cada atributo de la tabla debe depender únicamente de la clave primaria y ya relacionamos realmente los datos como tal. Entonces, por eso es que sacamos aquí estas tablas que es alumno especialidad, alumno curso, en donde especialidad va directamente a alumnos y nuestros alumnos van directamente a nuestra tabla de alumnos cursos. Listo. Acá también tenemos lo que es la sección, que es como si fuera un grupo asociado directamente también a alumnos cursos y nuestros cursos, que es la tabla donde nuestros docentes hacen su respectiva relación con relación. Listo. Y ya por último, entonces vamos a visualizar el modelo entidad-relación. Buenos días, profe. Aquí tenemos el modelo de entidad-relación. Ahí nos queda un poco más recortado, no se ven las relaciones, pero bueno, se ven bien las relaciones, pero podemos ver que pues en una especialidad pueden estar muchos alumnos, ¿cierto? Tenemos la relación de alumno con curso, donde un alumno puede estar en muchos cursos y en un curso pueden haber muchos alumnos, ¿cierto? Y en esta tabla de alumno curso tenemos asociada pues el campo de selección, que realmente es como el número del grupo pues que está asociado a ese curso, ¿cierto? Entonces por eso sacamos una tablita de sección pues con su respectivo identificador y el campo de sección, ¿cierto? Ya tenemos el campo de curso, donde tenemos, ¿ves? La tabla de curso, donde tenemos pues, sus respectivos campos y donde un curso pues es dictado por un docente y donde un docente pues puede estar dictando diferentes cursos. Y este sería el diagrama final, pues luego de normalizado. ¿Alguna pregunta o...? Papá, sí, estoy viendo aquí, haciendo ahí una corrida en frío. Se ve bien, ¿cierto? Tanta curso, uno. ¿Algún otro? Me imagino que los demás equipos son muy solidarios y no les gusta hacer preguntas y corchar a los compañeros, ¿cierto? Por miedo a que tomen retaliaciones, pero es interesante cualquier duda que se les planteen, presentarla, ayuda ahí que el equipo se defienda y con eso hasta suben a veces los puntos, aunque no lo crean. Ah, no, me parece que estuvo bien presentado, bien defendido.
Lo mismo, les agradezco ahí. Este era el ejercicio 6, ¿cierto? Sí, profe, Sí, profe. 6. Ya, regálame un segundo para checar algo acá. Ya, aquí lo tengo. Sí. No, el único detalle que les podría comentar, lo acabo de chequear aquí en la guía, se regresan porfa a la base de datos no normalizada. Sí, entonces hubo ahí un detallito, un poquito de dislexia, será, porque en el ejercicio sí está industrial, y ahí se trajeron industrial. El único detallito así que me llamó un poquito la atención cuando lo vi, pero lo capturé solamente en la siguiente lámina. Pero pensé que estaba originalmente así en el ejercicio, estoy chequeando, no, está bien ahí. Imagínense, no tengo más nada ahí que comentar. Listo, muchachos, me regalan ahí porfa las diapositivas al correo. Gracias ahí por la exposición. Chicos, ya con esto nos queda solamente un equipo por presentar. Tienen unos detalles que van a realizarlo en la siguiente clase, entonces no nos afecta. Creo que hoy cubrimos bastante material. Entonces, para la clase del miércoles, ¿qué fecha cae? 1 de marzo, completaríamos y finalizaríamos como lo habíamos pactado en clase, ¿cierto? Ya con el último equipo que nos queda por presentar, arrancaríamos así la clase y ya comenzaríamos ya con el tema 2, que es, si mal no recuerdo, me voy a olvidar acá, creo que es lenguaje estructurado de consultas, o sea, SQL, ¿cierto? Entonces ahí vamos a empezar ya con temas más prácticos, ejercicios, y vamos a incorporarlos con el uso de una herramienta en línea para realizar consultas para que ya se vayan preparando de cara a tanto los próximos talleres con una opción que sería, además de la que tenemos en los laboratorios en clase, lo que sería la de un ambiente en línea gratuito, que podemos simplemente registrarnos en Oracle. Entonces la semana que viene vamos a ver ese proceso como para que los que tengan la necesidad o simplemente para que tengan ahí la oportunidad de practicar los comandos, tengan una opción. En paralelo, sí me gustaría, la semana que viene va a tocar hacer la escuelita y el pasar lista, asistencia, pero en realidad con un motivo ulterior ahí que tengo, que es conocer quiénes de ustedes van a tener la capacidad de contar con equipos personales y tienen la disposición de realizar las instalaciones, ¿no? Entonces, las instalaciones de Oracle, ya sea en Windows o en Linux, pueden utilizar una máquina, instalarlo directamente. Yo en realidad recomiendo utilizar una máquina virtual dentro de sus computadores, porque muchas veces el proceso de instalación ahí toca repetirlo. Ya por lo menos los nuevos instaladores cuentan con mejores procesos de limpieza, entonces no dañan como que la máquina como pasaba en versiones anteriores que tenía que formatearse para dejarla limpia. Entonces sí voy a hacer ese sondeo para mirar cómo estamos, ¿cierto? Y ya pensándolo en la siguiente clase, estaríamos visualizando entonces material de clase, pero también proceso de instalación. Entonces, para que se vayan preparando,
y hacemos ese sondeo en la siguiente clase. ¿Listo? Por ahora esto creo que cubre todo lo que teníamos planeado. Si no tienen alguna duda, alguna inquietud, durante el transcurso del día les estaré cargando las notas a los equipos que presentaron. Tengan un buen día y gracias. Clase presencial. Sí. Dime, Alberto, qué pena, no te entendí. Creo que la próxima clase es virtual o presencial. Próxima clase virtual o presencial, no sé, lo definimos acá hoy. ¿Qué vota la mayoría? Por lo menos esta semana estuvo chévere ahí la previsión o ¿cómo es? El Nostradamus que ofreció la siguiente pasada por el tema del transporte. La verdad no sé si han escuchado ustedes alguna situación. Sería factible. A lo mejor virtual. Proceso virtual. Van dos, ¿quién da más? Virtual. Virtual. Ave María, pues. Bueno, por lo menos estas estuvieron más participativas y a juro por lo menos tuvieron que activar el micrófono. La hacemos virtual, pero sí voy a necesitar que estén igual de activos y participativos, ¿cierto? Entonces, mantengamos la del miércoles primero virtual y si veo que de verdad están muy calladitos y no intervienen, ahí sí, entonces la del viernes la hacemos presencial. Pero listo, muchachos, sí, la clase que viene entonces va a ser el mismo formato de esta semana. Arrancamos el miércoles 1 de marzo también con una clase virtual. Pero, listo, lo voy a colocar en el chat de esta manera para que quede ahí formalizado. Listo. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, muchachos, Profe, tengan un muchas buen gracias. Hasta luego. resto de día y fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe.